Hola a todos, el Señor les bendiga. Les habla su servidor, el pastor Miguel Robles, desde la ciudad de Saskatoon, en Canadá, en la provincia de Saskatchewan. Es un honor y un privilegio abrir otra vez esta esquina, este lugar, para presentarles el programa a la luz de su palabra. A la luz de la palabra de quién? A la luz de la palabra de Cristo Jesús, que es la Biblia. Es la Biblia. Si usted donde se encuentra no tiene una Biblia, por favor, trate de conseguir unas copias. Es muy importante. Muy pronto estaremos subiendo algún programa de qué es la mejor versión en idioma español, que es nuestro idioma en el cual estamos dando estos estudios, o castellano, si usted gusta decirlo así. Pero muy pronto subiremos ese programa especial. Por ahora yo me enfoco en la versión Reina Valera 1960. Si bien tiene algunos errores, pero no tiene tantos como otras versiones. Pero vamos a darle continuidad al tema que nos ocupa en este momento. Y es parte de la continuación de lo que hemos estado hablando en una clase anterior acerca de así debe ser la iglesia, cómo debe ser la iglesia del Señor. Y cuando digo la iglesia del Señor, no es la iglesia del Señor Gómez, la iglesia del Señor Gutiérrez, la iglesia del Señor Jiménez, es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él ganó con su sangre. Pero para ello les pido que ustedes me pongan en manos de Dios por medio de una oración en nombre de Cristo Jesús. Oremos. Dios de la gloria, gracias Señor por esta oportunidad que nos concedes, por este momento en el cual no importa tanto que estemos grabando en este momento, sino el momento en el cual cualquier persona detrás de esta pantalla haya de sintonizar, haya de abrir, de bajar este programa, de verlo en su casa, en su oficina, en la calle, con un amigo, estando lejos, aún en un hotel, abriendo esta página para enterarse de qué es lo que Dios tiene para él, qué es lo que Dios quiere de él, qué es lo que Dios pide del hombre. Esa es nuestra intención y es la intención de este programa a la luz de su palabra. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde y seguimos adelante, pues retomamos nuestro tema. Así debe ser la iglesia del Señor y nos vamos a enfocar en los ministerios. Pero como vimos anteriormente, la iglesia del Señor, la cual es eclesía, es asamblea, los llamados aparte, en donde el Señor Jesucristo estableció, y allá en Mateo 16, hermano, 16, 18, donde Cristo Jesús le dice al apóstol Pedro, y sobre esta piedra se apuntó en él. Eso ya lo vimos en un estudio anterior, se apuntó a él. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vimos que es de él, no es de nadie. Ningún pastor tiene derecho a decir mi iglesia, porque él la ganó con su sangre. Ni los ángeles, ni los apóstoles, nadie llegó a decir es mi iglesia. Es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual él gana con su sangre. Pero ¿cómo se forma esa iglesia? En Mateo 16, como repetíamos, Él estableció la iglesia allí. No nació la iglesia allí. Vimos también que la iglesia venía desde mano de Moisés. La Biblia a Moisés le nombra el pastor de su rebaño. Y vimos también que en Hebreos, la Escritura nos decía en Hebreos, en el capítulo 3, que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Eso podemos verlo también en la carta a Timoteo. En la primera carta a Timoteo 3:16, donde Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces la casa de Dios, hermano, es la iglesia del Dios viviente. Y eso lo vemos en Hebreos 3, hermano, donde dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cuándo? No está hablando en forma literal, hermano, que Moisés le cuidó a Dios una casa que él tenía acá en la tierra, en Egipto o en cualquier lugar. No, Señor. Está refiriéndose a, hermano, ese conjunto de llamados, de hijos de Dios, que la Biblia le nombra la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente.
Dice la Biblia en Hebreos 3 que Moisés cuidó la casa de Dios. Moisés tuvo cuidado de la iglesia de Dios. Y dice, pero Cristo, que es superior a Moisés, dice en Hebreos 3, Él no nomás es superior a Moisés porque Moisés cuidó la casa de Dios, que es la iglesia, pero Cristo Jesús dice, Él la hizo. Él nos hizo. ¿Ha leído usted lo que dice el Salmo 115? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo, hermano. Usted no se formó solo. Hermano pastor, hermano ministro, que hemos de hablar muy pronto acerca de los ministerios, de los requisitos para pastor, requisitos para apóstol, requisitos para profeta, requisitos para diáconos, que son ministerios secundarios en la iglesia, cómo la iglesia debe ser formada. Pero hoy quiero hablar un poquito acerca de los ministerios. Los ministerios se encuentran en el libro de los Efesios. En el libro de los Efesios, hermano, se encuentran los ministerios, y esos ministerios son 5, los ministerios principales. Dice la Escritura en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice la Escritura que a unos puso Dios en la iglesia como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y no vamos a discutir mucho si ese orden que Dios puso es el orden de importancia. Porque, hermano, ninguno somos prescindibles para Dios o para su iglesia, para su pueblo. Si nosotros no estamos, Dios sigue siendo Dios. Dios puede levantar, como dijo el Señor, aún hijos de Abraham de esas piedras. Entonces, si yo falto en esta ciudad, si un pastor falta en su ciudad, Dios suple siempre. No es de que si el pastor no lo hace, no está bien hecho. No, Dios tiene siempre un plan perfecto para cada iglesia. Cuando digo iglesia, y son iglesias locales, que están en ciudades, en pueblos. Pero vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los ministerios, hermano. Los ministerios son 5, los ministerios mayores. Estoy hablando en el Nuevo Testamento, en la iglesia a la cual el Señor estableció. Dice que a unos puso Dios en la iglesia como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Es para 5 motivos, hermano, por lo menos para 4 o 5 motivos muy importantes. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, perdón. ¿Quiénes son los santos, hermano? Pues los santos son los congregantes, los santos son los miembros, los santos son las almas que van llegando. El Señor en veces les dice santos, en veces el Señor les dice ovejas del rebaño, a lo cual el pastor local pues es el pastor, son las ovejas. El alimento que es la palabra de Dios es el pasto. El pastor les da el pasto, es lo que hace, es lo que debe de hacer. Él está para servir. Estamos mirando estos 5 ministerios, amén, para perfección de los santos, para edificación del cuerpo de Cristo, para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios puso pastores, Dios nos puso, hermano. Hermano y amigo que nos escuchas, no nos pusimos nosotros. Él pone reyes y quita reyes. Todo está en su mano. De que hay falsos pastores, y los hay. Falsos apóstoles, los hay. Falsos profetas, falsos maestros. Aún la Biblia dice de falsos cristos. Después ahondaremos un poco en ese tema. Pero estamos viendo la importancia de los ministerios que Dios puso. Hemos mencionado los diáconos, a lo cual en otro estudio vamos a ahondar en los requisitos a los diáconos, que son por lo menos 9 o 10 requisitos para los diáconos, que son simplemente una ayuda adherida al pastor, para decirle: pastor, aquí estamos como diáconos, ¿para qué servimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos pone a hacer? Estamos a sus órdenes, como usted diga, como usted mande. Imagínense qué humildad tan hermosa, hermano, sería que hubiera un grupo de diáconos, diaconisas, con esa entrega, con ese ímpetu hacia el hombre, reconociendo al hombre que Dios puso. No se puso él, que Dios lo puso al frente de la obra, en un pueblo, en una ciudad,
No importa que sean 10, 15 o 50 o 100. Gloria a Dios. Pero la importancia de los ministerios es esta. Quiero que veamos, les invito, si usted tiene Biblia en el lugar donde está, le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 20, versículo 25. Vamos a leer un poco lo que el Señor le dice a sus apóstoles cuando están reunidos en cierto lugar, y vea usted cómo se refiere el Señor hacia el trabajo que ellos iban a presentar en un futuro muy cercano. El Señor los estuvo equipando a todos ellos por 3 años y medio, estuvo con ellos desde su llamado, que el llamado fue personal de Dios para cada uno de ellos, para que efectuaran un trabajo, una labor, para convertirse en ministros de la palabra, como dice el apóstol Pablo. Ténganos pues los hombres como servidores, como ministros. De ahí viene la palabra ministrar, que quiere decir servir. La palabra ministrar quiere decir dar, quiere decir servir. Si usted ha escuchado la palabra suministros, a eso se refieren, son dádivas. Cuando alguien lleva suministros a otro país porque están en escasez, están dando dádivas, están dando presente, ayuda. Eso es un ministro. Alguien que provee ayuda, servicio. La palabra nunca va a cambiar. El ministro, el fiel ministro, tiene que presentar siempre ayuda, servicio, servir. Después estaremos hablando acerca del sacerdocio, que eso no tiene ya nada que ver con lo que el Señor estableció para su iglesia en el Nuevo Testamento. El sacerdocio fue un ministerio precioso, puesto por Dios, con diferentes requisitos, hermano, para el pueblo de Dios, y tenían que ofrecer. Ellos estaban para ofrecer sacrificio, ofrecer ofrenda, transmitir la ofrenda que venía, el pueblo venía a dársela al sacerdote para que él la ofreciera delante de Dios. Los ministros es algo completamente diferente. Los ministros están para servir, no para ofrecer. Vea usted la diferencia desde ahí. Los invito a que, si usted tiene Biblia donde está, si no tiene Biblia, tiene con qué apuntar, apunte, por favor, escriba Mateo 20, 25. Mateo 20, 25. Y encontramos una escritura muy significante por nuestro tema que nos lleva en esta ocasión. Dice la escritura, y leo así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, poder. Versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, verso 27, entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Vino a dar, vino a servir. Por ahí hay un dicho muy famoso que dice: amar no es dar. No des nada porque así no se demuestra el amor. Están equivocados. El texto más famoso de toda la Biblia nos dice todo lo contrario. San Juan 3:16, estoy seguro que si usted, aunque tenga 1 mes o 3 meses en la iglesia, en alguna iglesia, usted se lo sabe ya de memoria. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo. Amó tanto que dio. Amar es dar, ¿cómo de que no? Amar es dar, es presentar, es servir. El verdadero ministro en la iglesia tiene que servir. Sea cual sea su ministerio, tiene que servir, no tiene que ser servido. Lo que acabamos de leer, hermano, el Señor Jesús les está aclarando por si alguno de los apóstoles no lo había entendido, y les dice: los gobernantes de las naciones,
A lo cual de paso lo digo, hermanos y amigos, no tenemos nosotros nada que estar haciendo ni viendo con la política. Dios separó completamente los gobiernos y la política de lo que es las decisiones de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes aquella moneda que le enseñan a Cristo? Y Cristo dijo, ¿qué imagen tiene la del César? Y el Señor Jesucristo dijo, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una separación total, a ellos lo que es de ellos y nosotros lo que es de nosotros. ¿Quién? La iglesia. Pero hermano, ¿cómo se comportan? Porque lo dice la Escritura, ¿cómo se comportan y se comportaban los gobernadores de las naciones? Los reyes, los jerarcas, los emperadores, ¿cómo se comportaban? Yo pregunto, ¿ellos eran servidos o ellos servían? Ellos eran servidos. Usted véalo en la historia. Véalo en las películas serias que son históricas. ¿Cómo los cargaban? Usted ha visto esas plataformas que los cargaban entre varios hombres. Ellos iban sentados, les echaban su aire. Les pasaban, hermanos y amigos, toda una caravana alrededor de ellos de platillos y manjares. ¿Para qué cosa? Para que con el dedo solo apuntaran cuál se les antojaba. Dígame, ¿eso es servir o ser servido? ¿Eso es ser servido? Eran los grandes reyes, los emperadores. Ellos podían solamente apuntar a una mujer y tenían que llevársela. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser servidos. Ellos gobernaban. Dice la Escritura, ejercían poder, potestad sobre la gente. Pero Cristo les aclaró a los apóstoles. Y los apóstoles iban a enseñar al pueblo, pero entre ustedes no será así. Entre ustedes no será así. Cuando usted ve a un pseudo apóstol de una iglesia, mega iglesia, a un pseudo obispo, porque ahora usan muchos títulos, arzobispo, obispo, cardenal, pseudo apóstol, digo pseudo apóstol porque ahorita ya no existen, ese ministerio cesó. Después lo vamos a explicar. Cuando entremos en los requisitos de los apóstoles, vamos a explicar por qué cesó el ministerio de apostolado. ¿Por qué no hay actualmente? Usted me dirá, ay pastor, pero es que la Escritura dice que, me han dicho algunos, la Escritura dice que habrá falsos apóstoles. Y si dice falsos es porque va a haber verdaderos. No, señor. Le tengo noticias. En Mateo 24 dice la Escritura también que habrá entonces falsos cristos. Eso quiere decir con ese texto que entonces va a haber muchos cristos verdaderos también después. No, señor. ¿Verdad que no es obvio? La Biblia no es lógica. La Biblia no es lógica ni obvia. No se deje llevar por esos textos que aparecen como obvios. No, señor. El que la Biblia menciona que va a haber otros cristos falsos, sabiendo que solamente hubo un Cristo, únicamente uno, y hermano, fue en los días de su carne, y en su segunda venida ya no viene en los días de su carne, sino en poder y gran gloria. Gloria a su nombre. Volvemos, hermano, a nuestro tema. Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean sobre. Oiga bien la palabra sobre. ¿Qué es sobre? Este es el pueblo abajo y ellos están sobre, están encima de ellos, están en la cúspide. Me gusta esa frase porque el Señor la repite aquí mismo. Dice, y los que son grandes, hablemos de, no nomás gente de la política, hablemos de los jeques, los hombres ricos, los hacendados que se adueñaban de todos pueblos, un pueblo completo, hermano, en países latinos, en países como México, como Centroamérica, que un hombre se apoderaba de todo un pueblo, compraba todas las tierras, y los que vivían alrededor, pues realmente eran como si fueran sus siervos, sus súbditos, y ellos ejercían sobre ellos potestad, poder. Y saben una cosa, voy a decir una cosa muy triste. El Señor no dijo que estuviera bien o que estuviera mal. El Señor dijo, están sobre el pueblo,
Lo mandan al pueblo, lo dominan, se enseñorean. De ahí viene la palabra señorío, que es gobierno, hermano, autoridad, potestad sobre ellos. Nosotros vivimos en Canadá y en Canadá ponen leyes y nosotros sabe que no podemos discutirlas porque el gobernador local, aquí tiene otro nombre, no es el gobernador, es el mayor, ejerce potestad sobre el pueblo y las leyes que ellos pongan tenemos que acceder, recibirlas, aceptarlas si queremos seguir viviendo en esta ciudad. Si ellos dicen los impuestos que deben de pagar ya no va a ser el 10%, ya va a ser el 17%, por un ejemplo, ¿qué podemos hacer? Ellos son los que ejercen el poder. No podemos hacer nada. Pero Cristo Jesús dijo, hablando de la iglesia, hablando de los apóstoles, hablando de las cosas santas, de las cosas de Dios, dijo el Señor, entre ustedes no va a ser así. No va a ser así. Dijo el Señor, lo que va a ser al revés. Así miren. El que es grande, el que se siente grande, el pastor que quiere ser reconocido, el pseudoapóstol que no existe, que quiere llamar la atención, tiene que estar así, sosteniendo abajo a todo el pueblo, sirviéndole a todo el pueblo. No así. Así están los emperadores, reyes, gobernadores, mayores, los superintendentes, llámese como sea, los puestos de gobierno en su país, ellos están sobre el pueblo. Dijo el Señor que los servidores y ministros de la iglesia deben de estar abajo, no arriba, para servir. Se lo voy a comprobar. Hay algunas escrituras, pero una de las más claras que más me gusta, que los ministros están para ministrar, para servir, para dar, lo encontramos en Hechos 20. Le invito a que abra su Biblia. Ya estuvimos en Mateo 20, 25, ahora vamos a Hechos 20, capítulo 24. Perdón, vamos a resumir un poco el tiempo y vamos a leer el versículo 26 en el nombre de Jesucristo. Dice el verso 26 de Hechos 20, dice, por tanto yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Amén. Todo el consejo de Dios. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos. ¿Qué es mirad por ellos mismos? Esto lo encontramos muy similar cuando Pablo le da el consejo a Timoteo en una de sus cartas y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primero eres tú, Timoteo, y luego la doctrina. Mírate a ti, mira tu conducta, mira tu modo de caminar, de ser, de servir. Y me refiero a caminar en el camino del Señor. Vete a ti mismo. No se está refiriendo que se miren literalmente en un espejo allí. No, mirad por vosotros mismos, tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina. Dice, hermano, sigo leyendo, mirad por vosotros y mirad por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Cuando vemos los requisitos de pastores, vamos a ver que obispo, pastor y anciano son sinónimos. Sinónimos quiere decir que es el mismo oficio, pero con diferente palabra. Obispo es episcopus, uno que ve, uno que tiene un ojo más alto, no en lo literal, sino que tiene mejor vista. Si alguien está en un edificio de 3 pisos y la gente está abajo y está lleno de personas, la gente que está a nivel de todos solamente puede ver unas 5 personas, pero el que está arriba, él puede ver a más, quizás 100 o 200 personas. No es más inteligente que el que está abajo, simplemente está más arriba y por eso le permite ver mejor. Eso quiere decir obispo, uno que ve de más alto. No es más inteligente. Está para, y eso lo tiene que aprovechar, no para sentirse que como está arriba, tiene el poder y el dominio para ejercer, gobernar y tratar a los
hijos de Dios, a los santos, lo cual su trabajo debería de ser para perfeccionar a los santos, edificarlos. Muchas veces sirve para asustarlos, para aprovecharse de ellos, para ser servido. En cuántas convenciones, en cuántas fraternidades no ha estado un servidor, hermano, viendo cómo la gente se asombra, diciendo, ya viene el gran obispo, viene el gran fulano, viene el gran pseudoapóstol o el semidios, se creen cualquier cosa. ¿Y cómo cree que los tratan? Todos tienen que hacer caravana, tienen que abrirles paso. Muchos no se dejan tocar, literalmente tocar. ¿Por qué? Porque han dicho, se me va la unción, si me tocan, no me toquen, quítese de aquí. Úchale para allá, porque no somos iguales, porque yo soy un grande. ¿Se acuerda lo que leímos Mateo 20? Y los que son grandes, o los que se creen grandes, ejercen potestad sobre la gente. Dijo Cristo, ustedes no deben ser así. Volvemos, hermanos, a Hechos capítulo 20, versículo... Hechos 20, capítulo 26, y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Tienen que mirar por ellos. Dice la Biblia, sé diligente en conocer cuál es el estado de tus ovejas. ¿A quién se le dice eso? Al pastor. Sé diligente. Sé sobrio, atento, ve cómo están, qué falta, no fue, por qué no fue. Llámale por teléfono, no tienes teléfono, ve caminando. No tienes gasolina, ve. Son las ovejas que Dios ha puesto a tu cuidado. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual no te puso sobre ese rebaño, te puso en el rebaño, siendo parte de él. En el cual el Espíritu Santo los ha puesto por pastores u obispos, que son sinónimos, para apacentar. ¿Para qué te puso en medio de ellos? No te puso sobre, te puso entre ellos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la grey, el rebaño. ¿Qué es apacentar? Apacentar viene de la palabra latina, en latín, que quiere decir ad, que quiere decir dar, y pasens son pastos. Apacentar es alimentar, darles los pastos, darles el pasto. Tú eres el pastor para darles el pasto, por eso eres pastor. Cuando no haces ese trabajo y quieres ser servido, ya te conviertes en señor. Un señor es para ser servido, no para servir. El que tiene señorío. ¿Y quién te dijo que eras tu señor? ¿Quién te dijo que eras tu señor? Dice la Escritura, bienaventurado, ¿quién es aquel pues siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa, que la casa es la iglesia, para que les dé su alimento a tiempo? De cierto les digo que cuando el Señor viniere y lo hallare haciendo así, hermano, lo va a tratar bien, lo va a recompensar. Pero cuando el Señor se va y puso a alguien sobre su casa y sobre sus consiervos para darles alimento, y en lugar de alimento los comienza a golpear, los forma, les quita su dinero, se aprovecha de ellos, dice, yo tengo que ser servido, me tienen que traer comida, me tienen que traer de comer, me tienen que traer buen dinero, me tienen que regalar sus propiedades, su carro. No lo dicen directamente, pero sí lo hacen indirectamente y ejercen poder sobre la gente. Dijo el Señor, son fraudulentos. Decía el apóstol Pablo, predican a Cristo por ganancia deshonesta. Pronto ahondaremos en ese tema. Sigo leyendo porque hay otros puntos muy importantes que resaltar en Hechos 20, del 26 en adelante. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos o pastores, que es lo mismo, para apacentar la iglesia, oiga bien, la iglesia del Señor, vuelve a repetir, la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. ¿A ti no te costaron?
no son tuyos. Jamás andes diciendo, en mi iglesia tengo 100, en mi iglesia tengo 70 almas, en mi iglesia tengo 5,000 almas. ¿Cuánto te costaron a ti? A ti no te costaron nada. Él la ganó por su sangre. Sigo adelante, hermanos. Les invito ahora a que veamos otra parte de la escritura, de esto que estamos leyendo. Esta escritura se encuentra en Eclesiastés capítulo 12. En Eclesiastés capítulo 12, como estamos hablando de los ministerios, y nos hemos enfocado un poquito, no en los requisitos, que lo vamos a ver después, sino más bien en el trabajo que debe de desempeñar los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Cuando vayamos a los requisitos a los profetas, le tengo una sorpresa, pero le voy a adelantar de una vez. Uno de los trabajos del profeta era anunciar, era traer. ¿Por qué ya no hay profetas? Ahorita ya no hay profetas. Cuando usted oiga que tenemos un profeta en la iglesia, salga huyendo de esa iglesia inmediatamente. Es una iglesia apócrifa, no existen los profetas actualmente. Dijo el Señor que profetas hasta Juan profetizaron. ¿Por qué? Porque todos ellos hablaban. El mayor punto de su profecía era hablar, introducir al Mesías, hablar de él. Muy pronto viene, pronto va a venir. Y Juan, que fue el último que lo presentó, y lo presentó en persona, en vivo, lo apuntó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que hablaban todos. Ya no se necesitó profeta de ese tipo. Le voy a dar una prueba, aunque hay varias. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la Biblia: y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién creen? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, al cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia nos aclara que en otro tiempo. ¿Sabe usted lo que significa la palabra habiendo hablado? Habiendo hablado en nuestra lengua castellana o española, si usted gusta decirlo así, gramaticalmente hablando, habiendo hablado quiere decir que en un tiempo lo hizo, pero que Cristo Jesús dejó de hacerlo. Habiendo hablado, por eso dice, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a nuestros padres, se refiere a nuestros antepasados. ¿Por medio de qué? De los profetas. Se levantaba un profeta y decía, un profeta de Dios decía, así dice el Señor, y se cumplía. ¿Conoce usted profetas actualmente? Yo conozco algunos, pero no son profetas, son pseudo profetas. ¿Sabe qué? Esos pseudo profetas están al nivel de los agoreros, de los brujos. En México hay un diablo viejo, canoso, barbudo, que le conocen como el brujo mayor, así se le conoce, y cada año los noticieros y los noticiarios, hermano, lo rodean lleno de micrófonos para que él dé ¿cómo le podré decir? Los pronósticos del año nuevo, y el hombre se pone a decir, hablando de artistas, de acontecimientos que van a suceder, diciendo tal artista se va a morir, tal artista se va a casar, va a haber un terremoto aquí y allá. Habla de cosas tontas, igual que Walter Mercado, igual que cualquier brujo de esos, pero estos están introducidos en las iglesias y como dice la Escritura, se creen algún grande y se ponen a proclamar el porvenir y el futuro, por lo menos de un año. Y dicen, va a suceder esto en el año que viene. Y dicen 10 cosas, igual que estos brujos. ¿A cuántas cree usted que le atinan? Si dicen 10 cosas y le atinan a 1, a 2, a 3, a 4. Y el pueblo, muchas veces ignorante de estas cosas y de estas verdades, pone sus ojos solamente en 1 o 2 que ellos atinaron. Que esos vaticinios cualquier niño de 12 años los hubiera hecho igual. Y olvidan todas aquellas cosas que no se cumplieron. Y habiendo dicho, así ha dicho el Señor.
Dice la Escritura, cuando se presentare ante el pueblo profeta diciendo que es de Dios y diere una palabra y la palabra no se cumpliere, el tal profeta tenía que ser muerto y cortado del pueblo. ¿Te imaginas, hermano, a cuántos no estaríamos ya cortándoles el cuello en estos momentos? Vamos a ahondar más en ese ministerio de profeta cuando llegue su momento. Estamos hablando en general de los ministerios, para qué son, en qué nos sirven, son para edificación del cuerpo de Cristo, son para hasta llegar al varón perfecto. ¿Sabe usted quién es el varón perfecto? Se llama Jesucristo nuestro Señor. Hasta llegar a la estatura, no en lo físico, porque ni siquiera sabemos qué estatura tenía el Señor, se refiere a la estatura espiritual. Hasta que tengamos un dominio pleno que Él tenía, hasta que tengamos el don de convencimiento que cuando Él hablaba su santa palabra, Él tenía, hasta que contestemos de la forma que cuando Él sufría y lo golpeaban, Él contestaba. Esa es la estatura del varón perfecto. Para eso son, en parte, estos ministerios que Dios ha puesto, no los ha puesto el hombre. En las grandes religiones, en las grandes conglomeraciones, centros religiosos, no son, ya no digo ni iglesias, y ¿sabe qué? Ni ellos se dicen llamar ya iglesia. Ya no se dicen iglesia, ya es un centro evangelístico, ya es un centro de esto, centro del otro, ya es una comunión fulana, comunión sutanita, ya ni siquiera ellos le llaman iglesia, porque no lo es. Estos ministerios el Señor los ha puesto para edificación, para unidad, para la fe, conocimiento, hasta llegar a un varón perfecto, la estatura de Cristo Jesús. Hermano, por último, quiero leer, si el tiempo me da, quiero leer rapidito Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Dice la Escritura, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. El buen predicador tiene que enseñarle sabiduría al pueblo. Amén. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. E hizo escuchar, el buen predicador enseña sabiduría y tiene la facultad de hacer que lo escuchen. E hizo escudriñar, escuchar, escudriñar. Un pastor en la red dice que la Biblia no es un periódico para leerlo, sino que es la Biblia Santa, es para estudiarla, escudriñarla. En eso tiene razón. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Los proverbios son enseñanzas directas. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Ese fue su propósito. Pero ¿sabe usted lo que encontró? Vea usted lo que encontró. Versículo 11. Las palabras de los sabios, de los predicadores sabios, de los grandes maestros y enseñadores sabios, las palabras de ellos son como aguijones y como clavos hincados. Son las palabras de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Esa es la forma como un pastor debe de hablar. Esa es la forma, no groseramente, pero no estar suavizándole el hombro. Tú estás bien aunque esté mal, tú estás recto aunque esté todo chueco, todo pervertido, sino que, hermano, las palabras de un pastor son como aguijones. Después ampliaremos acerca de esto. El Señor les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes y hasta la próxima. Dios le bendiga.